La carretera que respira, esta es una historia real. Lo juro por mi vida, cada detalle que voy a contar sucedió de verdad. Hace 6 noches, mi nombre es Alejandro Vega y no sé cuánto tiempo me queda antes de que lo que hay dentro de mí despierte por completo. Si alguna vez conduces solo por la noche y sientes que la carretera bajo tus ruedas está respirando, te lo suplico, no te detengas. No mires hacia abajo y sobre todo nunca apagues el motor, porque no es la carretera la que respira, es algo debajo de ella y lleva mucho tiempo esperándote. Estoy escribiendo esto desde una habitación de motel barato en las afueras de Salamanca. Todas las luces encendidas, las cortinas cerradas, un cuchillo junto al teclado. No para defenderme de lo que está afuera, sino por si necesito detenerme a mí mismo. Trabajo como técnico en la estación meteorológica de Sierra Verde, una de las más aisladas de toda Castilla y León. 47 kilómetros de carretera de montaña me separan del pueblo más cercano. La Ruta 27 es el único camino que conecta la estación con el mundo exterior. He recorrido esa carretera cientos de veces en los últimos 3 años. Conozco cada curva, cada bache, cada grieta en el asfalto. O eso creía. La estación está en la cima de un monte donde las antenas de radio a veces olvidan transmitir señal. El trabajo nocturno me convenía. Después del divorcio, hace 2 años, la soledad se convirtió en mi compañera más fiel. Menos personas, menos ruido, menos recuerdos. Los turnos de noche en Sierra Verde me ofrecían exactamente eso, silencio y oscuridad. Nunca pensé que la oscuridad pudiera tener dientes. No creo en fantasmas. No creo en ovnis. No creo en nada que no pueda medirse con instrumentos calibrados. Soy un hombre de ciencia de datos, de explicaciones lógicas. Mis compañeros de la estación solían burlarse de mí cuando les contaba que me reía de las historias sobre luces extrañas en la Ruta 27. Leyendas de pueblo, decía yo. Fenómenos atmosféricos malinterpretados por gente supersticiosa. Aquella noche era jueves. Terminé mi turno cerca de las 11:30. Los instrumentos marcaban lecturas normales, aunque el barómetro había descendido ligeramente durante las últimas horas. Revisé los sensores de humedad, anoté los datos en el registro y cerré la estación con llave. El aire nocturno me golpeó la cara cuando salí. Frío seco típico de las montañas en esta época. Pero había algo más. Una densidad en la atmósfera que no podía explicar. Como si el cielo entero estuviera conteniendo la respiración. Miré hacia arriba. Ni una sola nube. Las estrellas brillaban con una intensidad que pocas veces había visto, miles de puntos luminosos clavados en el terciopelo negro. Demasiados. Sacudí la cabeza para alejar ese pensamiento ridículo y caminé hacia mi coche. El vehículo arrancó al primer intento. Encendí las luces, ajusté el espejo retrovisor y comencé el descenso por la carretera de montaña. La Ruta 27 se extendía frente a mí como una serpiente de asfalto negro bordeada por bosques de pinos tan densos que apenas dejaban filtrar la luz de la luna. No había farolas, no había señal telefónica estable, solo mis faros cortando la oscuridad y el ronroneo del motor. Los primeros 15 minutos transcurrieron sin incidentes. Puse música desde el USB para llenar el silencio, una playlist de rock clásico que siempre me acompañaba en estos trayectos. Pensaba en llegar a casa en la cerveza fría que me esperaba en la nevera, en la cama que no había hecho esa mañana. Entonces la radio empezó a falar. Un chirrido agudo atravesó las bocinas tan penetrante que sentí como si agullas me perforaran los tímpanos. Giré la perilla del volumen. El ruido no disminuyó. La apagué por completo. El chirrido continuó más bajo pero persistente, como un eco que se negaba a morir dentro de mi cráneo. Interferencia de alguna torre de comunicaciones, me dije. Pasa a veces en zonas montañosas, pero llevaba 3 años conduciendo por esa carretera y jamás había escuchado nada parecido. Traté de concentrarme en la conducción. Las curvas se sucedían una tras otra y mis faros apenas iluminaban unos metros por delante. El bosque a ambos lados parecía crecer sobre el camino, los troncos de los pinos como barrotes de una jaula vertical. Fue entonces cuando noté algo extraño a través de la ventanilla. Los árboles no se movían.
Ni una rama, ni una joya, ni un solo pino oscilaba con el viento nocturno. Estaban completamente inmóviles, como si alguien hubiera pausado el mundo exterior y solo yo siguiera en movimiento. Probablemente no hay viento, pensé. Es normal, no tiene nada de raro. Pero el aire dentro del coche empezó a enfriarse. Un frío que no venía del sistema de climatización. Un frío que parecía filtrarse desde dentro de mis propios huesos. Mi aliento se condensó en pequeñas nubes blancas frente a mi cara. Revisé los controles de temperatura. Todo marcaba normal. Sin embargo, podía ver mi propia respiración y los dedos que sujetaban el volante comenzaban a entumecerse. El olor luego después, metal caliente, metal fundido, como si algo estuviera quemándose bajo el capó, pero los indicadores del motor no mostraban ninguna anomalía. El olor se intensificó hasta hacerme toser. Bajé un poco la ventanilla para ventilar y el hedor empeoró. No venía del coche, venía de afuera, del bosque, de la carretera misma. Seguramente algún animal muerto en la cuneta, me convencí a mí mismo. O quizás frenos recalentados de algún camión que pasó antes. Hay explicaciones lógicas para todo. Subí la ventanilla y aceleré ligeramente. Cuanto antes saliera de esa zona mejor. El chirrido en mi cabeza persistía, un zumbido constante que vibraba detrás de mis oídos. Entonces la vi. Al principio pensé que era un reflejo, un truco de la luz de mis faros contra la niebla. Pero no había niebla. El aire estaba completamente despejado. Una línea de luz flotaba paralela a la carretera, delgada como un hilo de un blanco azulado que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Estaba a unos 50 metros de distancia, suspendida a unos 10 metros del suelo. No tenía origen visible, no proyectaba sombra. Simplemente existía cortando la oscuridad como una herida luminosa en el tejido de la noche. Reduje la velocidad. Mis manos apretaron el volante con fuerza mientras mis ojos intentaban procesar lo que estaba viendo. Como técnico meteorológico conocía docenas de fenómenos atmosféricos. Fuegos de San Telmo, relámpagos globulares, espejismos por inversión térmica. Esto no se parecía a ninguno de ellos. Quizás sea el reflejo de un avión, razone. O algún tipo de bioluminiscencia de insectos en enjambre. Tiene que haber una explicación. Acelere un poco. La línea de luz también aceleró. Frene suavemente. La luz redujo su velocidad al mismo ritmo. Mantenía exactamente la misma distancia, como si estuviera atada a mi vehículo por un hilo invisible. Como si estuviera esperando. El velo de mi nuca se erizó. Una sensación de frío descendió por mi columna vertebral, diferente al frío del aire. Este venía de dentro, de algún lugar profundo donde el instinto primitivo aún recuerda lo que significa ser presa. Hay cosas que la mente sabe antes de que la razón las acepte. Mi cuerpo entendió el peligro antes de que mi cerebro pudiera nombrarlo, pero seguí conduciendo, porque era un hombre racional. Porque no creía en tonterías, porque la alternativa era aceptar que algo imposible estaba sucediendo y eso era inadmisible. La carretera serpenteaba entre las montañas y con cada curva la luz seguía allí, siempre a la misma distancia, siempre flotando en silencio. El zumbido en mi cabeza se intensificó, sincronizándose con algo que no podía identificar. Intenté encender la radio de nuevo. Solo estática. Probe con el teléfono móvil. Sin señal como era habitual en esa zona. Pero la pantalla parpadeaba de forma extraña, mostrando símbolos que no reconocía antes de apagarse por completo. Seguramente la batería, me dije. Hace frío, las baterías falan con el frío. Pero en el fondo una vocecita que había ignorado toda mi vida adulta susurraba otra cosa, algo que no quería escuchar. El bosque a mi alrededor seguía petrificado. Ni un movimiento, ni un sonido aparte del motor. Era como conducir a través de una fotografía a un mundo congelado donde solo yo y aquella luz existíamos en tiempo real. El olor a metal quemado se hizo más intenso. Ya no podía ignorarlo ni atribuirlo a causas externas. Venía de todas partes, del asfalto, del aire, de mis propios pulmones. Cada respiración traía consigo ese sabor metálico que se adhería a la lengua como sangre seca.
La línea de luz comenzó a cambiar. Fue gradual al principio. Un ensanchamiento en el centro como si la herida luminosa estuviera abriéndose. Los bordes se separaron lentamente y lo que había sido una línea se convirtió en una forma ovalada, vertical, pulsante, parecía un hoyo gigantesco hecho de luz blanca azulada suspenso en el aire negro mirándome directamente a través del parabrisas. Mi pie se congeló sobre el acelerador. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta, que huyera, que saliera de allí lo más rápido posible. Pero mis manos no obedecían, mis piernas no respondían. Era como si algo me mantuviera anclado al asiento obligándome a mirar. El hoyo de luz parpadeó. No fue un parpadeo normal. Fue una contracción, una ondulación que recorrió toda su superficie luminosa. Y cuando se abrió de nuevo era más grande, más brillante, más cercano. El reloj del salpicadero marcaba las 00:12. Esa fue la última vez que miré la hora antes de que todo desapareciera. Lo que voy a describir ahora son fragmentos, pedazos de memoria que mi cerebro se niega a ordenar correctamente. Como fotografías rotas esparcidas sobre una mesa, algunas boca arriba, otras boca abajo y ninguna en el orden que deberían estar. El ojo de luz se abrió por completo. No fue gradual esta vez. Fue instantáneo, como si el cielo mismo se hubiera rasgado. La oscuridad que había reinado sobre la carretera desapareció reemplazada por un resplandor tan intenso que tuve que cubrirme la cara con el antebrazo. A través de mis párpados cerrados la luz seguía penetrando comando imágenes en mi retina que todavía veo cuando cierro los ojos. El coche dejó de obedecerme. Los faros parpadearon en una secuencia errática, encendiéndose y apagándose, como si algo estuviera manipulando el sistema eléctrico desde fuera. El motor se ahogó con un gemido metálico y murió. El volante se bloqueó bajo mis manos rígido como una barra de hierro soldada, pero el vehículo seguía moviéndose. Avanzaba hacia la luz sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. No era inercia, no era la pendiente de la carretera. Algo me arrastraba. Intenté abrir la puerta. El seguro no respondía. Intenté bajar la ventanilla. El cristal permaneció inmóvil. Golpeé el volante con los puños, grité palabras que no recuerdo, pero ningún sonido parecía salir de mi garganta. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto demasiado espeso para transmitir mi voz. El cinturón de seguridad se tensó contra mi pecho. No por un frenazo, sino porque mi cuerpo estaba elevándose del asiento. La gravedad estaba fallando, o algo la estaba anulando. Miré a través del parabrisas incapaz de apartar los ojos, aunque cada instinto me suplicaba que lo hiciera. 3 columnas de luz descendieron desde el ojo abierto en el cielo. Bajaron lentamente sin prisa como dedos gigantes palpando la superficie de la carretera. Donde tocaron el asfalto, la luz se solidificó. Se condensó. Tomó forma. Las figuras que emergieron no eran humanas. Altas. Demasiado altas. Más de 2 metros cada una, con extremidades que parecían haber sido estiradas más allá de cualquier proporción natural. Sus brazos colgaban hasta las rodillas, terminando en algo que podría haber sido manos si las manos tuvieran el doble de dedos y ninguno de los ángulos correctos. No tenían rostro. Donde debería haber ojos, nariz, boca, solo había una superficie lisa y brillante, como un espejo negro que reflejaba mi terror de vuelta hacia mí. Se movían sin caminar. Se deslizaban sobre el asfalto como si la fricción no existiera para ellas. Y venían hacia mí. El zumbido en mi cabeza explotó en un coro de frecuencias. No palabras, no un idioma reconocible. Solo sonido puro vibrando en tonos que hacían temblar mis dientes y nublaban mi visión. Sentí náuseas. Sentí que mis ojos iban a reventar dentro de sus cuencas. Sentí que mi cerebro estaba siendo comprimido por una fuerza invisible. Una de las figuras se adelantó a las otras. Extendió lo que supuse era un brazo hacia el parabrisas. Los dedos se separaron como pétalos de una flor carnívora. En el centro de esa palma abierta había un vacío. No oscuridad, vacío, la ausencia total de todo.
El cristal del parabrisas no se rompió, se volvió permeable. La mano atravesó la barrera sólida como si fuera agua adentrándose en el interior del coche. Grité. Esta vez el sonido sí salió desgarrando mi garganta, pero no sirvió de nada. Una membrana translúcida emergió de aquella palma abierta. Se expandió como una burbuja envolviendo mi cabeza antes de que pudiera reaccionar. No podía respirar, no podía ver. Solo sentía presión, una presión uniforme que comprimía mi cráneo desde todos los ángulos. El mundo se volvió blanco, y después nada. Desperté con el sabor de la sangre en la boca. Estaba sentado en el asiento del conductor. Mis manos descansaban sobre el volante como si nunca se hubieran movido. El motor ronroneaba suavemente, los faros iluminaban la carretera vacía y la radio emitía una canción que no reconocía. Todo parecía normal. Todo excepto el reloj del salpicadero que marcaba las 03:14. 3 horas y 2 minutos habían desaparecido de mi existencia. Mi primera reacción fue negar. Quizás me había quedado dormido. Quizás todo había sido una pesadilla increíblemente vivida provocada por el agotamiento. El cansancio puede hacer cosas extrañas a la mente. Alucinaciones hipnagógicas las llaman, perfectamente explicables desde un punto de vista científico. Pero entonces moví la cabeza y el dolor me atravesó. Un dolor agudo localizado que nacía en la base de mi cráneo y se extendía por toda la columna vertebral. No era un dolor muscular por mala postura. Era algo diferente. Algo que pulsaba con ritmo propio. Levanté la mano derecha y la levé hacia mi nuca. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía controlarlos. Cuando tocaron la piel detrás de mi oreja encontraron algo que no debería estar ahí. Un bulto, pequeño del tamaño de la yema de mi dedo meñique, duro como metal o hueso, justo debajo de la superficie de la piel ligeramente desplazado hacia la derecha, y latía, no al ritmo de mi corazón. Tenía su propio pulso lento y irregular como un metrónomo ajustado a una frecuencia que mi cuerpo no reconocía. Cada latido enviaba una pequeña descarga de dolor que resonaba en mi cráneo. Presioné más fuerte intentando moverlo. No cedió ni un milímetro. Estaba anclado, integrado, como si hubiera crecido desde dentro de mis tejidos. El pánico llegó entonces crudo y absoluto. Me arranqué el cinturón de seguridad y busqué frenéticamente el espejo retrovisor. Lo ajusté para poder ver mi nuca, pero el ángulo no era suficiente. Encendí la luz interior del coche y usé la cámara del móvil para fotografiar la zona. La imagen me heló la sangre. La piel alrededor del bulto estaba enrojecida, inflamada con un tono violáceo que sugería un trauma reciente. Pero no había herida visible. No había cicatriz. No había ninguna marca de incisión. Era como si aquello hubiera aparecido directamente debajo de mi piel materializándose desde la nada. O como si algo lo hubiera puesto allí desde dentro. Revisé el resto de mi cuerpo con manos temblorosas. En la muñeca izquierda encontré una marca circular roja como si me hubieran clavado una aguja de calibre grueso. Detrás de la oreja derecha 3 aranazos paralelos que no recordaba haberme hecho. Y bajo las unas restos de tierra oscura que no tenía explicación por qué no había salido del coche. El bulto volvió a latir más fuerte esta vez, y con el latido legó algo más, una imagen que no era mía. Una visión que se proyectó directamente en mi mente sin pasar por mis ojos. Vi la carretera desde arriba. Mi coche era apenas un punto luminoso en medio de la oscuridad, y sobre el suspendido en el cielo algo inmenso aguardaba. Sacudí la cabeza violentamente para alejar la imagen. El movimiento intensificó el dolor, pero también rompió la conexión. La visión desapareció, dejando solo el eco de aquella presencia mirándome desde las alturas. No podía quedarme allí. No podía volver a casa en ese estado. Necesitaba luz, necesitaba gente, necesitaba algo que me anclara a la realidad antes de perder completamente la cordura. Puse el coche en marcha y conduje. No hacia mi apartamento, hacia el primer lugar con señales de vida humana que pudiera encontrar. El motel El Descanso apareció después de 20 minutos de carretera. Un edificio bajo y rectangular con un letrero de neón que parpadeaba en rojo y amarillo. El aparcamiento estaba casi vacío, solo un par de coches y un camión de transporte de madera estacionado en el extremo más alejado.
Aparqué lo más cerca posible de la entrada y salí del vehículo. Mis piernas temblaban tanto que casi no me sostenían. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, pero apenas lo sentí. Toda mi atención estaba concentrada en el latido constante del bulto en mi nuca, ese pulso alienígena que no cesaba. La recepción estaba iluminada con fluorescentes que zumbaban suavemente. Un hombre mayor atendía el mostrador con cara de sueño y un periódico deportivo abierto frente a él. Levanto la vista cuando entré y su expresión cambió de aburrimiento a preocupación. Señor, ¿se encuentra bien? Está usted muy pálido. No responda. Tomé la llave que me ofreció, dejé unos billetes sobre el mostrador y subí las escaleras hacia la habitación sin mirar atrás. Una vez dentro cerré con llave, pasé el cerrojo y arrastré una silla para bloquear la puerta. Encendí todas las luces hasta la del baño y la lamparita del escritorio. La habitación quedó bañada en una claridad artificial que debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo, porque incluso con toda esa luz seguía sintiendo que algo aguardaba en los rincones. Me senté en la cama y traté de pensar con claridad. Tenía que haber una explicación racional, un tumor quizás. Algo que había crecido sin que me diera cuenta y que estaba presionando nervios causando alucinaciones, o quizás había sufrido un episodio psicótico. El estrés del divorcio, el aislamiento del trabajo, la falta de sueño. Factores que podrían desencadenar un brote en alguien predispuesto. Me aferré a esas explicaciones como un náufrago a un trozo de madera. Cualquier cosa era mejor que aceptar lo que había visto. Pero entonces el bulto latió de nuevo más fuerte y con el ego otra visión. Esta vez no era la carretera vista desde arriba. Era la habitación del motel vista desde fuera, a través de la ventana. Algo estaba mirando hacia adentro. Hacia mí. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. Aparté la cortina de un tirón preparado para enfrentarme a lo que fuera. No había nada. Solo el aparcamiento vacío y la oscuridad más ala de las farolas. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Volví a cerrar la cortina asegurándome de que no quedara ni un resquicio, pero la sensación de ser vigilado no desapareció, si acaso se intensificó. Intenté dormir, fue inútil. Cada vez que cerraba los ojos las imágenes regresaban. El hoyo de luz abriéndose en el cielo, las figuras deslizándose hacia mí, la membrana envolviendo mi cabeza, y algo más, algo que mi mente se negaba a recordar por completo. Fragmentos de una mesa metálica de luces blancas de instrumentos que no tenían nombre en ningún idioma humano. El bulto latía sin descanso enviando pulsos de dolor que se sincronizaban con algo que estaba más allá de mi percepción, como si estuviera transmitiendo. Como si estuviera enviando una señal. A las 6 de la mañana, cuando el primer rayo de sol se filtró entre las cortinas, tomé una decisión. Necesitaba pruebas, algo tangible que confirmara o negara lo que había experimentado. Vayé a la recepción. El mismo hombre de la noche anterior seguía allí, aunque ahora sostenía una taza de café humeante en lugar del periódico. Le ofrecí dinero, más del que probablemente ganaba en una semana, a cambio de ver las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche anterior. Al principio se negó. Habló de privacidad, de protocolos de que no podía hacer eso sin autorización del dueño. Pero el dinero habla un idioma universal y eventualmente me condujo a una pequeña oficina trasera donde varios monitores mostraban imágenes en blanco y negro de diferentes áreas del motel. Rebobinamos hasta las 03:11 de la madrugada. La cámara número 4 cubría el pasillo donde estaba mi habitación. A las 03:10 todo parecía normal. El pasillo vacío, las puertas cerradas, la luz de emergencia parpadeando en el extremo. A las 03:11 la imagen se distorsionó. No fue estática común, no fue una falla técnica ordinaria. La imagen se estiró horizontalmente como si algo estuviera doblando la luz que entraba en la lente. Los colores normalmente grises y negros adquirieron un tinte azulado durante una fracción de segundo. Y el marco de la puerta de mi habitación se hundió hacia adentro, como si una presión enorme estuviera empujando desde el exterior deformando la madera sólida. El recepcionista soltó una maldición por lo bajo.
Eso no es normal, murmuró. Esa puerta es maciza de roble. Seguimos viendo. A las 03:12 la distorsión desapareció tan súbitamente como había legado. La puerta volvió a su forma original. El pasillo quedó vacío de nuevo. Le pregunté al recepcionista si había notado algo extraño durante su turno. Su respuesta me provocó un escalofrío. Ahora que lo menciona, dijo rascándose la barbilla si escuché algo raro. Sobre las 3 de la madrugada, un ruido en el pasillo de arriba. ¿Qué tipo de ruido? Como si alguien estuviera arrastrándose, no caminando, arrastrándose. Un sonido húmedo como piel mojada contra baldosas. Pensé que sería algún borracho que había perdido el equilibrio, pero cuando subí a comprobar no había nadie. Salí de la oficina sin darle las gracias. Mis piernas me elevaron hacia la puerta del motel por puro automatismo porque mi mente estaba demasiado ocupada procesando lo que acababa de descubrir. No había sido una alucinación. Había evidencia. La cámara había captado algo. El recepcionista había escuchado algo. Y yo tenía un objeto imposible creciendo en mi nuca. La realidad que conocía se estaba desmoronando a mi alrededor. Terminé en el bar del motel aunque el llamarlo bar era generoso. Era más bien una cafetería con aspiraciones con mesas de formica y sillas de plástico. Pedí un café que no tenía intención de beber y me senté junto a la ventana mirando sin ver el aparcamiento bañado por la luz del amanecer. Fue entonces cuando él se sentó frente a mí. No pidió permiso. No se presentó primero. Simplemente apareció en la silla opuesta como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. Un hombre de unos 60 años quizás más. Cara curtida por el sol y el viento, manos grandes y callosas, ojos hundidos que habían visto demasiado. Vestía un mono de trabajo azul manchado de grasa y llevaba una gorra desgastada con el logo de una empresa de transportes. Usted pasó por la ruta 27 anoche. No era una pregunta, era una afirmación. Mi instinto fue levantarme y alejarme de aquel extraño que sabía cosas que no debería saber, pero algo en su mirada me detuvo. Algo que reconocí aunque no pudiera nombrarlo. ¿Quién es usted? Me llamo Fermín. Don Fermín me dicen los jóvenes, aunque ya no sé si merezco ese respeto. Llevo 40 años conduciendo camiones por estas montañas. Yo reconozco esa mirada que tiene usted. Es la mirada de alguien que ha visto. No sé de qué me habla, si que lo sabe. La luz blanca azulada que flota junto a la carretera, que se mueve cuando usted se mueve. Que lo sigue como un perro hambriento sigue a un carnicero. El café se enfrió en mis manos. No había probado ni un sorbo, pero de repente la taza pesaba como si estuviera llena de plomo. Perdió usted tiempo, miró el reloj y habían pasado horas que no recuerda. Asentí sin poder evitarlo. Encontró algo debajo de la piel, algo que no estaba allí antes. Algo que late con un ritmo que no es el suyo. Trago saliva. El bulto en mi nuca pareció responder a sus palabras pulsando con más fuerza. ¿Cómo sabe todo eso? Don Fermín se inclinó hacia adelante. Con un movimiento lento y deliberado se elevó las manos al cuello de la camisa y lo bajó varios centímetros. Allí en la base de su cráneo había una cicatriz. Pequeña circular blanquecina por el paso del tiempo. Porque hace 15 años yo también tenía uno de esos bultos, en el mismo sitio que usted. El mundo se tambaleó bajo mis pies aunque estaba sentado. Aquí había alguien que entendía, alguien que había pasado por lo mismo y había sobrevivido para contarlo. Que es que me han puesto dentro. Don Fermín suspiro. Un suspiro largo cargado de años de secretos guardados y noches sin dormir. No vienen del cielo, Alejandro. No son extraterrestres en el sentido que usted imagina. Vienen de otro lugar. Un lugar que existe paralelo al nuestro, separado por una barrera tan fina que a veces se rasca. La ruta 27 pasa sobre una de esas rascaduras. Una grieta entre mundos. Eso es imposible. También lo es tener un aparato latiendo dentro de la cabeza. También lo son las 3 horas que perdió anoche. Lo imposible dejó de ser relevante en el momento en que ellos lo encontraron. Me contó lo que sabía. Fragmentos de información recopilados durante décadas, conversaciones con otros viajeros nocturnos, historias susurradas en áreas de descanso y gasolineras de madrugada. Los lugareños tenían un nombre para las personas como nosotros.
Los marcados. Aquellos que habían sido elegidos, etiquetados, preparados para algo que ningún humano había vivido para describir completamente. No nos secuestran, explico con voz grave, no en el sentido tradicional. Ellos hacen algo peor, nos marcan, nos convierten en dispositivos. Los bultos que nos implantan no son solo rastreadores, son ventanas. Ellos ven a través de nosotros, escuchan a través de nosotros, aprenden sobre nuestro mundo usando nuestros propios sentidos como instrumentos. Para que nadie lo sabe con certeza. Quizás nos estudian, quizás nos preparan para algo, quizás simplemente somos datos para ellos, información que recopilan sin un propósito que podamos comprender. Saco algo del bolsillo de su mono de trabajo. Un cilindro metálico desgastado por el uso con un botón rojo en un extremo. Esto es una bengala magnetizada. La conseguí hace años de un vendedor ambulante que juraba que venía del norte de África. Dijo que la luz roja podía cegar a las cosas que viven en las grietas, confundir sus sentidos el tiempo suficiente para escapar. Tengo otra en el camión. Siempre llevo dos, una para mí, otra para los que encuentro en el camino. Funciona, me salvo la vida hace 15 años, pero solo retrasa lo inevitable. Ellos siempre vuelven por lo que han marcado. El bulto en mi nuca latió con fuerza renovada. El viejo camionero se levantó de la silla con un crujido de articulaciones castigadas por décadas de carretera. Dejó la bengala sobre la mesa frente a mí. Esta noche no salga. El bulto en su cabeza está transmitiendo. Ellos ya saben dónde está usted. Vendrán a comprobar su inversión. Que puedo hacer nada. Nadie escapa para siempre. Yo llevo 15 años viviendo con tiempo prestado. Un día de estos ellos vendrán a cobrar lo que es suyo. Lo único que puedo hacer es retrasar ese momento. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Me miró por encima del hombro con ojos que habían perdido la capacidad de sentir esperanza hace mucho tiempo. Hay algo más que debes saber. Ellos no marcan a cualquiera. Eligen. Buscan algo específico en nosotros, aunque no sé qué es. Y una vez que lo encuentran, no nos sueltan. Nunca. Somos suyos hasta que deciden que ya no les servimos. Y entonces, ¿qué pasa? Don Fermín no respondió. Solo se tocó la cicatriz en la nuca, un gesto inconsciente nacido de años de paranoia, justificada, y salió del bar dejándome solo con una bengala oxidada y más preguntas que respuestas. Me quedé mirando el cilindro metálico durante un largo rato. El sol ya había salido por completo, banando el aparcamiento con una luz dorada que debería haber sido reconfortante. Pero nada podía reconfortarme ahora, no después de lo que había aprendido. No eran pesadillas, no eran alucinaciones. Algo real me había encontrado en aquella carretera, algo que había puesto una parte de sí mismo dentro de mi cuerpo. Y según Don Fermín, esta noche vendrían a asegurarse de que su inversión estuviera funcionando correctamente. El bulto latió una vez más, y por primera vez creí escuchar algo en ese pulso. No palabras exactamente, más bien una sensación, una confirmación. Las horas que siguieron a mi conversación con Don Fermín transcurrieron en un estado de suspensión que no era ni vigilia ni sueño. Permanecí en la habitación del motel con las cortinas cerradas, la bengala magnetizada apretada en mi puño y los ojos fijos en la puerta, como si esperara que algo la derribara en cualquier momento. El bulto en mi nuca no dejaba de latir. Cada pulso era un recordatorio de que ya no estaba solo en mi propio cuerpo. Cada latido parecía enviar información hacia algún lugar que mi mente no podía concebir. Me sentía como una antena de carne y hueso transmitiendo datos sobre un mundo que no me pertenecía hacia receptores que existían más allá de cualquier frontera conocida. Intenté comer algo del minibar. El pan sabía a cartón y el agua tenía un regusto metálico que probablemente solo existía en mi imaginación, o quizás no. Quizás mi cuerpo estaba cambiando de formas que aún no podía percibir. Quizás lo que me habían implantado estaba alterando mi química interna, preparándome para algo que no quería contemplar. El sol comenzó a descender alrededor de las 6 de la tarde. Lo observé a través de una rendilla en las cortinas, viendo cómo el cielo pasaba del azul al naranja y del naranja al rojo. Un rojo intenso antinatural, como si el horizonte estuviera sangrando.
Nunca había visto un atardecer así en todos mis años viviendo en esta región. Era hermoso de una manera que resultaba profundamente perturbadora. A las 7 el bulto cambió su ritmo. Había estado latiendo a intervalos regulares durante todo el día, un pulso cada 3 o 4 segundos. Pero cuando la última luz del sol desapareció tras las montañas, la frecuencia aumentó. Más rápido, como un corazón acelerándose ante la proximidad de algo que lo excitaba. El dolor se intensificó proporcionalmente. Ya no eran punzadas ocasionales. Era un martileo constante que irradiaba desde mi nuca hacia el resto del cráneo, pulsando detrás de mis ojos, vibrando en mis dientes. Cada latido traía consigo fragmentos de imágenes que no eran mías, vislumbres de lugares que no existían en ningún mapa, formas que se movían en espacios que desafiaban la geometría. A las 8 las luces de la habitación comenzaron a falar. No se apagaron todas a la vez. Eso habría sido demasiado simple, demasiado explicable. En lugar de eso empezaron a extinguirse una por una en secuencia. Primero la lámpara del escritorio, luego el fluorescente del baño, después la luz del tejo. Como si dedos invisibles estuvieran pulsando interruptores que no existían, sumiendo la habitación en una oscuridad progresiva. Seguramente es un problema del cableado, me dije. Los moteles baratos tienen instalaciones eléctricas deficientes. Hay una explicación lógica para todo esto. Pero la explicación lógica no justificaba por qué el televisor se encendió solo. La pantalla cobró vida con un estallido de estática blanca y negra. El ruido que emitía no era el zumbido habitual de un aparato sin señal. Era algo más. Algo que tenía cadencia, ritmo, casi como una respiración amplificada electrónicamente. Y entre las ráfagas de estática por fracciones de segundo creí ver formas moviéndose en el interior del aparato. Apagó el televisor con el mando. Se volvió a encender. Lo desenchufé de la pared. Siguió funcionando. El ruido de respiración se hizo más fuerte, más claro, y entonces escuché algo que me heló la sangre. Mi nombre. Mi propio nombre susurrado entre la estática, pronunciado por una voz que no era humana pero que intentaba desesperadamente parecerlo. Alejandro, Alejandro, sal. Me tapé los oídos con las manos. No sirvió de nada. El sonido no entraba por mis tímpanos. Resonaba directamente en mi cerebro, transmitido por el bulto que latía cada vez más rápido en mi nuca. A las 9 perdí el control de mi cuerpo por primera vez. Estaba sentado en el borde de la cama con la bengala en una mano y un cuchillo de cocina que había robado del minibar en la otra. Mis ojos vigilaban la puerta, preparados para cualquier cosa que intentara entrar. Entonces mi mano izquierda se movió. No fui yo quien dio la orden. No hubo pensamiento previo, ni intención, ni decisión consciente. Simplemente se movió, elevándose desde mi regazo hacia mi nuca con una fluidez que no me pertenecía. Los dedos encontraron el bulto bajo la piel y presionaron. El dolor fue instantáneo y absoluto. Una descarga eléctrica que recorrió toda mi columna vertebral, arqueando mi espalda, arrancándome un grito que no reconocí como mío. Pero lo peor no fue el dolor. Lo peor fue la visión que legó con él. Me vi a mí mismo desde fuera de la habitación, a través de la ventana. Mi propia figura convulsionando en la cama, una marioneta cuyos hilos estaban siendo probados por un titiritero invisible, y al mismo tiempo sentí algo más, una presencia, múltiples presencias, observando desde algún lugar que no era exactamente aquí, pero tampoco estaba lejos. La conexión se rompió cuando aparté la mano del bulto con un esfuerzo sobrehumano, ya de como si hubiera corrido un maratón, el corazón latiéndome tan fuerte que podía verlo moverse bajo la tela de mi camisa. Mi propia mano me había traicionado. Mi propio cuerpo se estaba convirtiendo en territorio enemigo. A las 10 el ataque se intensificó. Ya no era solo mi mano. Mis piernas comenzaron a moverse sin mi permiso, levantándome de la cama, a pesar de que cada fibra consciente de mi ser gritaba que permaneciera quieto. Mis pies tocaron el suelo frío y comenzaron a caminar hacia la puerta con pasos lentos pero inexorables. No, no, no. Las palabras salían de mi boca, pero mi cuerpo no las escuchaba.
Era como ser pasajero en mi propia carne, un espectador atrapado detrás de mis propios hoyos mientras algo más tomaba el volante. Mi mano derecha soltó la bengala. La vi caer sobre la cama como a cámara lenta rebotando una vez antes de quedar inmóvil sobre las sábanas arrugadas. Intenté agarrarla de nuevo, pero mis brazos no respondían. Mis dedos alcanzaron el cerrojo de la puerta. Giraron el pestillo. Abrieron. El pasillo del motel estaba oscuro. Las luces de emergencia que deberían haber estado encendidas estaban apagadas, dejando solo la luz mortecina que se filtraba desde alguna ventana lejana. El aire olía a ozono, ese olor característico de las tormentas eléctricas, aunque el cielo había estado despejado todo el día. Mis pies cruzaron el umbral. Cada paso me alejaba de la relativa seguridad de la habitación y me adentraba en territorio desconocido. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi garganta estaba paralizada. Solo podía observar mientras mi cuerpo me elevaba escaleras abajo a través de la recepción hacia la puerta principal del motel. Afuera la noche esperaba, una noche sin luna, sin estrellas, sin ninguna fuente de luz natural. Solo oscuridad y el latido incesante del bulto en mi nuca guiándome hacia algún lugar que mi mente no quería conocer. Mis pies descalzos tocaron la grava del aparcamiento. No recordaba haberme quitado los zapatos. Cada piedrecilla se clavaba en mi piel, pero no podía detenerme, no podía hacer nada más que avanzar. Entonces lo vi. El cielo sobre la carretera estaba cambiando. No era un cambio gradual como el atardecer. Era una transformación activa, violenta, como si la tela de la realidad estuviera siendo rasgada desde el otro lado. Una luz azulada comenzó a filtrarse a través de una grieta que se abría en las alturas, expandiéndose lentamente hasta formar un círculo perfecto. El círculo rotaba, pulsaba, respiraba, y comenzó a descender. Una bocina rasgó la noche. El sonido fue tan inesperado, tan brutalmente humano en medio de aquella pesadilla cósmica que rompió el control que me tenía prisionero. Mi cuerpo se tambaleó, mis rodillas dieron y caí sobre la grava justo cuando unos faros me cegaron. Un camión se detuvo a escasos metros de donde yo yacía. La puerta se abrió y una figura bajó corriendo hacia mí. Don Fermín me agarró por los hombros y me levantó con una fuerza sorprendente para su edad. Al camión, ahora. No hay tiempo, no podía hablar. Apenas podía mantenerme en pie. Pero desde que me arrastrara hacia el vehículo, que me empujara dentro de la cabina, que cerrara la puerta tras de mí, el motor rugió y el camión se puso en marcha antes de que pudiera recuperar el aliento. ¿Cómo sabía dónde encontrarme? Don Fermín no apartó los ojos de la carretera. Sus manos aferraban el volante con nudillos blancos y su mandíbula estaba tensa. El bulto, el mío, empezó a latir al mismo ritmo que el suyo hace unas horas. Estamos conectados ahora. Todos los marcados lo estamos de alguna manera. Mire por el espejo retrovisor. El círculo de luz seguía allí suspendido sobre el motel que acabábamos de abandonar, pero ya no descendía. Se había detenido como si estuviera evaluando la situación, decidiendo su próximo movimiento. ¿A dónde vamos? Lejos. Lo más lejos posible antes de que decidan seguirnos. El camión aceleró por la carretera desierta. Reconocí el camino. Estábamos en la ruta 27, la misma carretera donde todo había comenzado. Don Fermín conducía en dirección contraria a Sierra Verde, alejándose de las montañas, buscando terreno abierto. Tengo que contarle algo, dijo después de varios minutos de silencio. Algo que no le dije antes porque esperaba que no fuera necesario. Pero después de lo que acabo de ver, creo que ya no hay opción. Le escuché mientras el paisaje oscuro pasaba volando al otro lado de las ventanillas. Los marcados no somos víctimas aleatorias. Hay un patrón. Siempre lo ha habido, aunque tardeamos en verlo. Ellos no eligen a cualquiera. Buscan algo específico en nosotros. Una frecuencia, una resonancia, algo en nuestra composición biológica o neurológica que les sirve como punto de anclaje. ¿Anclaje para qué? Para entrar. La grieta sobre la ruta 27 no es lo suficientemente grande para que pasen por completo. Necesitan puntos de referencia en nuestro lado. Faros que les guíen, que les muestren el camino. Nosotros somos esos faros. El bulto en mi nuca latió como si confirmara sus palabras.
Hace 15 años yo era como usted. Un trabajador normal con una vida normal que tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Me implantaron el dispositivo, me devolvieron a mi vida y durante semanas no pasó nada. Pensé que había sido una pesadilla, una alucinación, algo que podía olvidar. Hizo una pausa para tomar una curvaquerada. Entonces empezaron las visiones. Empecé a ver cosas que no estaban ahí. Figuras en las esquinas de mi visión que desaparecían cuando las miraba directamente. Sombras que se movían contra la dirección de la luz. Y cada noche sin falta sonaba con el mismo lugar. Un espacio sin horizonte, sin suelo, sin cielo. Solo oscuridad y miles de aquellas criaturas moviéndose en patrones que no tenían sentido. ¿Cómo escapo, no escape? Me liberaron. Después de aproximadamente un mes el bulto simplemente dejó de latir. Se volvió inerte como un pedazo de metal muerto bajo mi piel. Las visiones cesaron. Los sueños desaparecieron. Creí que había terminado, pero no había terminado. No. Un hombre me salvó aquella noche igual que yo le he salvado a usted. Se llamaba Rodrigo. Era camionero como yo ahora. Me contó todo lo que sabía, me dio una bengala, me advirtió de que algún día volverían. Y volvieron. Don Fermín asintió lentamente. Hace 3 años Rodrigo desapareció. Su camión fue encontrado vacío en un área de descanso de la Ruta 27. El motor estaba encendido, la radio puesta, una taza de café todavía caliente en el portavasos. Pero él no estaba. Nunca lo encontraron. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Entendí entonces lo que don Fermín estaba diciéndome. No éramos supervivientes. Éramos aplazados. Nos habían concedido tiempo por razones que no podíamos comprender, pero ese tiempo tenía fecha de caducidad. Tarde o temprano vendrían a cobrar lo que consideraban suyo. ¿Cuánto tiempo tengo? No lo sé. Rodrigo duró 20 años. Otros que he conocido duraron menos. Algunos desaparecieron semanas después de ser marcados. No hay patrón predecible. Solo la certeza de que eventualmente vendrán. El camión siguió avanzando por la carretera oscura. A nuestras espaldas el círculo de luz había desaparecido del cielo. O eso creía. Cuando miré por el retrovisor lateral vi algo que me revolvió el estómago. La carretera detrás de nosotros estaba cambiando. No era un cambio visible a simple vista. Era más sutil, más insidioso. El asfalto parecía ondular ligeramente como la superficie de un lago bajo una brisa suave. Las líneas blancas que marcaban los carriles se retorcían, serpenteaban, perdían su rigidez geométrica para adoptar formas orgánicas. Don Fermín, la carretera. Lo sé, lo siento. El bulto me lo está diciendo. Su mano derecha abandonó el volante por un momento para tocar la cicatriz en su nuca. Están despertando la grieta. Van a intentar cortarnos el paso. ¿Qué hacemos? Acelerar y rezar. El motor del camión rugió cuando don Fermín pisó el acelerador a fondo. El velocímetro subió hasta números que no deberían ser posibles para un vehículo de carga. Pero la Ruta 27 no iba a dejarnos escapar tan fácilmente. El fenómeno comenzó a unos 500 metros por delante de nosotros. El asfalto se agrietó, no de manera natural, no como el deterioro causado por el paso del tiempo y el peso de los vehículos. Las grietas se abrieron siguiendo un patrón deliberado, formando líneas que convergían en el centro de la carretera. Una grieta larga en el medio, 2 grietas más cortas a los lados. La configuración era inconfundible. Era un hoyo gigantesco dibujado en el pavimento preparándose para abrirse. La carretera está respirando, susurre. No, algo debajo de ella está despertando. Las grietas comenzaron a emitir luz. Un resplandor azulado idéntico al que había visto en el cielo la noche de mi encuentro, pero ahora venía de abajo filtrándose a través del asfalto roto como sangre luminosa brotando de una herida. El hoyo se abrió. Las grietas se separaron, el asfalto se hundió hacia los lados y debajo apareció algo que mi mente se negaba a procesar. No era tierra ni roca. Era luz sólida, luz que pulsaba y latía al mismo ritmo que el bulto en mi nuca. Y de esa luz comenzaron a emerger formas. Eran las mismas criaturas de aquella primera noche. Pero ahora había más, muchas más.
Salían de la grieta una tras otra deslizándose sobre la superficie incandescente. Parecían más sólidas, más definidas, como si cada hora transcurrida las hubiera alimentado. 5, 10, 20. Deje de contar cuando superaron la treintena. Se desplegaron sobre la carretera formando una barrera viviente que bloqueaba nuestro paso. Podía sentir sus intenciones aunque no tenían ojos. Podía sentir su hambre aunque no tenían boca. El bulto en mi nuca explotó en un frenesí de latidos. El dolor me dobló en dos arrancándome un grito que no sonaba humano, y con el dolor llegaron las voces. Cientos de voces hablando al unísono dentro de mi cabeza pronunciando palabras que no pertenecían a ningún idioma pero cuyo significado era absolutamente claro. Regresa, ya es hora, regresa a casa, don Fermín frenó. No había opción. Atravesar aquella barrera de seres imposibles habría sido suicidio suponiendo que fuera físicamente posible. La bengala, sacuela, busqué en mis bolsillos con manos temblorosas, vacíos. La bengala había quedado en la habitación del motel sobre la cama donde la había dejado caer cuando perdí el control de mi cuerpo. No la tengo. Se me cayó. La perdí. Don Fermín cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió había tomado una decisión. Entonces usaremos la mía. Es la última que me queda. Sacó un cilindro idéntico del bolsillo de su mono de trabajo. Lo sostuvo frente a él como un sacerdote sosteniendo un crucifijo ante un demonio. Cuando la encienda tendrá unos segundos. La luz les ciega, les confunde, les hace retroceder, pero no dura mucho. En cuanto se recuperen volverán, y entonces conduciremos. Conduciremos hasta que el sol salga o hasta que nos alcancen. Lo que ocurra primero, pulsó el botón. La bengala cobró vida con un siseo y un estallido de luz roja. No era una luz normal. Era intensa, casi sólida, proyectando sombras nítidas que se extendían como dedos acusadores. El resplandor carmesí vanó la carretera, las figuras, el cielo mismo. Las criaturas reaccionaron. Fue instantáneo y absoluto. Se contrayeron como si la luz las quemara, retrocediendo hacia la grieta abierta en el asfalto. Sus cuerpos se retorcieron, se plegaron sobre sí mismos buscando escapar del resplandor rojo que las cegaba. El ojo en la carretera comenzó a quebrarse, las grietas convergiendo de nuevo, la luz azulada desvaneciéndose. Ahora, gritó don Fermín. El camión rugió hacia adelante. Atravesamos el espacio que las criaturas habían dejado libre, pasando sobre el asfalto que todavía temblaba por la reciente apertura. Las ruedas chirriaron sobre una superficie que no se sentía del todo sólida, como si estuviéramos conduciendo sobre la piel de algo vivo. Por el retrovisor vi cómo las últimas figuras desaparecían en la grieta justo antes de que ésta se cerrara completamente. El asfalto volvió a su estado normal, las grietas celándose como si nunca hubieran existido. Solo quedó un leve resplandor azulado que se desvaneció en segundos. Don Fermín mantuvo el pie en el acelerador. La bengala seguía ardiendo en su mano, proyectando luz roja sobre el salpicadero, pero su intensidad ya estaba disminuyendo. Funcionó por ahora. Pero no se confíe. Saben dónde estamos. Saben hacia dónde vamos. Y no les gusta que sus juguetes escapen. Conducimos durante lo que parecieron horas. El paisaje cambió gradualmente de montañas, llanuras de bosques densos a campos abiertos. La ruta 27 quedó atrás, reemplazada por carreteras secundarias que don Fermín conocía de memoria. La bengala se extinguió cuando empezaba a clarear el horizonte. El primer rayo de sol apareció como una línea dorada que separaba la tierra del cielo, y con el ego una sensación de alivio que no me atreví a confiar. El bulto en mi nuca había dejado de latir, no del todo. Seguía allí, podía sentirlo bajo mi piel, pero su ritmo frenético se había reducido a un pulso casi imperceptible. Como si estuviera en modo de espera. Como si estuviera esperando. Don Fermín detuvo el camión en el arquen de una carretera desierta. Apagó el motor y se reclinó en el asiento, cerrando los ojos con un suspiro de agotamiento. Lo conseguimos. Esta noche. Y mañana veremos. Eso es lo único que podemos hacer los marcados. Vivir un día a la vez.
El sol siguió ascendiendo, banando el mundo con una luz que debería haber sido reconfortante, pero que a mí me parecía prestada, temporal, una ilusión de seguridad que podía desvanecerse en cualquier momento. Hay algo que no me ha contado DJ después de un largo silencio. Cuando el bulto dejó de latir hace 15 años, ¿qué pasó exactamente? Porque lo dejaron ir. Don Fermín abrió los ojos. Me miró con una expresión que mezclaba compasión y algo parecido a la vergüenza. No lo dejaron ir a Alejandro. Terminaron con él. No entiendo. El bulto recopiló lo que necesitaban. Transmitió durante semanas recogiendo datos, mapeando mi cerebro, aprendiendo todo lo que podían sobre mi cuerpo y mi mente. Cuando tuvieron suficiente, simplemente lo apagaron. Pero no se fueron. Siguen aquí en alguna parte dentro de mí, dormidos, esperando que eso es lo que nunca he podido descubrir. Pero tengo una teoría. Creo que nos están preparando, modificando, adaptando para algo que todavía no ha llegado. Y cuando ese algo llegue, todos los marcados seremos activados al mismo tiempo, para que don Fermín se tocó la cicatriz de la nuca. Su voz fue apenas un susurro cuando respondió, para abrir la puerta de par en par y dejarlos entrar a todos. El sol brillaba sobre los campos de Castilla, pero de repente el mundo me pareció más oscuro que nunca, porque ahora entendía lo que realmente éramos. No éramos víctimas, no éramos experimentos, éramos criaturas biológicas que algún día serían guiadas simultáneamente para abrir un portal que conectaría nuestro mundo con el suyo. Yo acababa de convertirme en una de esas criaturas. El bulto latió una vez, solo una vez, como un recordatorio, como una promesa. Don Fermín encendió el motor de nuevo. Teníamos que seguir moviéndonos. Quedarse quieto era peligroso. Quedarse quieto era rendirse. Pero mientras el camión reanudaba su marcha por aquella carretera banada de sol, no pude evitar preguntarme cuánto tiempo nos quedaba realmente. ¿Y qué pasaría cuando ese tiempo se agotara? El viejo camionero debió leer mis pensamientos porque habló sin apartar los ojos del camino. Hay una cosa más que debes saber sobre lo que viene después de todo esto. Después, cuando lleve suficiente tiempo como marcado, empezará a notar cambios, pequeños al principio. Verá cosas que otros no ven, sabrá cosas que no debería saber, y sus ojos empezarán a cambiar. Me miré en el espejo del parasol. Mis ojos parecían normales, cansados, inyectados en sangre por la falta de sueño, pero normales. Cambiar como don Fermín guardó silencio durante un momento que se prolongó demasiado. Cuando finalmente respondió, su voz tenía un matiz de tristeza infinita. Empezara a ver a través de ellos, no usted a través de sus ojos, ellos a través de los suyos. Y cuando eso ocurra, ya no será completamente Alejandro Vega. Será algo más. Algo que pertenece a dos mundos al mismo tiempo. El bulto latió de nuevo en mi nuca. Y esta vez, por primera vez, no sentí dolor. Sentí anticipación. Me dejó en las afueras de Salamanca, cerca de una estación de tren. Me dio dinero para un billete, un número de teléfono donde localizarlo y un último consejo. No vuelva a su casa, no vuelva a su trabajo, empiece de nuevo en algún lugar donde no lo conozcan. Y si alguna vez siente que el bulto empieza a latir más rápido, corra. Corra tan lejos como pueda y no mire atrás. Y usted, yo tengo cosas que resolver, preguntas que hacer. Nos volveremos a ver. Don Fermín sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. Los marcados siempre se encuentran eventualmente. Es parte de lo que somos, parte de lo que nos hicieron. Se alejó en su camión, dejándome solo en el argen de una carretera que no reconocía. Los días siguientes se difuminan en mi memoria como acuarelas bajo la lluvia. Recuerdo trenes, autobuses, moteles anónimos. Recuerdo llamar a don Fermín una y otra vez sin obtener respuesta. Recuerdo el silencio creciente del bulto en mi nuca, un silencio que resultaba más aterrador que cualquier latido. Caminé hacia la estación de tren. Compré un billete al primer destino que vi en el tablero. No importaba a dónde fuera, lo único que importaba era alejarse, moverse, no quedarse quieto el tiempo suficiente para que ellos me encontraran de nuevo. El tren me llevó a una ciudad cuyo nombre prefiero no mencionar. No por protegerme a mí, sino por proteger a quienes viven allí.
porque ahora sé que donde quiera que vaya llevo algo conmigo. Algo que observa a través de mis ojos y escucha a través de mis oídos. Han pasado 6 días desde aquella noche en la Ruta 27. 6 días que han cambiado todo lo que creía saber sobre la realidad, sobre mí mismo, sobre el lugar que ocupamos en un universo mucho más vasto y aterrado de lo que jamás imaginé. No he vuelto a mi apartamento. No he vuelto a la estación meteorológica. No he contactado con nadie de mi vida anterior. Alejandro Vega, el técnico meteorológico que creía en la ciencia y se reía de las supersticiones, dejó de existir en el momento en que aquella luz se abrió sobre la carretera. Lo que queda ahora es otra cosa, algo que todavía lleva su nombre pero que cada día se parece menos a él. Los cambios comenzaron la mañana del tercer día. Me había refugiado en un motel diferente en una ciudad diferente con las mismas precauciones de siempre. Luces encendidas, cortinas cerradas, muebles bloqueando la puerta. Había dormido apenas 2 horas, un sueño inquieto plagado de visiones que no quiero describir. Cuando desperté, mi primer instinto fue ir al baño y echarme agua fría en la cara. El espejo me devolvió una imagen que me heló la sangre. Mis ojos seguían siendo marrones, el mismo tono castaño que había heredado de mi madre. Pero había algo diferente en ellos, algo que no debería estar allí. En el centro de cada pupila, casi imperceptible a menos que miraras muy de cerca, había un punto de luz. Un diminuto resplandor azulado que pulsaba suavemente, sincronizado con los latidos del bulto en mi nuca. Parpadeé. El resplandor parpadeó también, pero con medio segundo de retraso, como si mi reflejo estuviera tomando sus propias decisiones. Levante la mano derecha. El reflejo levantó la mano derecha. Moví los dedos. El reflejo movió los dedos. Todo sincronizado, todo normal excepto por aquellos puntos de luz que me miraban desde mis propias pupilas. Entonces sonreí. No fui yo quien sonrió. No hubo decisión consciente, no hubo impulso nervioso viajando desde mi cerebro hasta los músculos de mi cara. Simplemente ocurrió. Las comisuras de mis labios se elevaron en una sonrisa que no me pertenecía, una sonrisa que mostraba demasiados dientes y no llegaba a mis ojos. Y en el espejo los puntos de luz azulada brillaron con más intensidad durante un instante, como un guiño, como un saludo. Retrocedí tan bruscamente que tropecé con el borde de la bañera y quedé de espaldas. El dolor del golpe me devolvió el control de mi rostro y cuando me levanté para mirar de nuevo el espejo, la sonrisa había desaparecido. Pero los puntos de luz seguían allí, y algo me dijo que nunca se irían. Eso fue hace 3 días. Desde entonces los cambios han continuado. Ahora veo cosas que antes no podía ver. Patrones en las paredes que forman símbolos que casi puedo leer. Sombras que se mueven en direcciones que no corresponden con ninguna fuente de luz. Figuras en mi visión periférica que desaparecen cuando intento mirarlas directamente. El mundo que conocía se está desvaneciendo, reemplazado por otro que siempre estuvo ahí pero que mis ojos humanos no podían percibir. También sé cosas que no debería saber. El nombre del recepcionista del motel antes de que me lo diera. El número exacto de escalones entre mi habitación y la salida de emergencia sin haberlos contado nunca. La hora precisa en que el sol se pondrá esta tarde calculada hasta el segundo. Información que aparece en mi mente sin ser invitada, como si alguien estuviera cargando datos en un disco duro que resulta ser mi cerebro. He intentado contactar con don Fermín. El número que me dio no responde. He llamado docenas de veces a todas horas del día y de la noche. Solo silencio al otro lado de la línea. Ayer busqué noticias sobre él en internet. Lo que encontré me quitó las pocas esperanzas que me quedaban. Un camión de transporte de madera fue jalado abandonado en un área de descanso de la Ruta 27. El motor estaba encendido. La radio emitía estática. Una taza de café todavía caliente descansaba en el portavasos, pero del conductor no había ni rastro. La policía está investigando, dicen los artículos. Sospechan de un secuestro o de una desaparición voluntaria. Yo sé la verdad. Don Fermín no se fue voluntariamente. Y nadie humano lo secuestró.
Vinieron a por él. Después de 15 años de tiempo prestado, finalmente cobraron su deuda. Y ahora que él ya no está, soy el único que queda. El único marcado que conoce la verdad sobre la Ruta 27 y lo que duerme debajo de ella. El único que puede advertir a los demás. Por eso estoy escribiendo esto. Por eso estoy grabando cada palabra en este documento que espero llegue a alguien a cualquiera que pueda escuchar y entender. Porque lo que viene no es solo mi problema, es el problema de todos. Hay grietas en la realidad, fisuras en el tejido que separa nuestro mundo de otros lugares que no tienen nombre en ningún idioma humano. La Ruta 27 es una de esas grietas, pero no es la única. Hay más. En carreteras solitarias, en caminos de montaña, en lugares donde la civilización no le llega y la oscuridad es absoluta. Y a través de esas grietas algo nos está observando. Algo que lleva mucho tiempo estudiándonos, preparándose, esperando el momento adecuado. Algo que ha estado marcando personas como yo durante décadas, convirtiéndonos en puertas que algún día serán abiertas simultáneamente. Si estás escuchando esto, tengo que advertirte. No conduzcas solo por carreteras aisladas después del anochecer. Si ves luces extrañas en el cielo, no te detengas a mirarlas. Acelera y no mires atrás. Si tu radio comienza a emitir estática sin razón, déjala encendida. El ruido puede enmascarar otros sonidos que no quieres escuchar. Y si alguna vez sientes que la carretera bajo tus ruedas está respirando, si el asfalto parece moverse como la piel de algo vivo, no frenes. No vayas del coche, no apagues el motor bajo ninguna circunstancia, porque ellos están esperando. Siempre están esperando. Y una vez que te encuentran, una vez que te marcan, ya no hay escapatoria. Solo hay tiempo prestado y la certeza de que algún día vendrán a cobrar lo que es suyo. Son las 03:14 de la madrugada mientras escribo estas últimas líneas. La misma hora exacta en que desperté aquella noche con 3 horas de mi vida borradas y un objeto alienígena latiendo en mi nuca. El bulto está latiendo de nuevo, más rápido que nunca. Puedo sentir cada pulso resonando en mi cráneo, enviando ondas de anticipación que ya no es dolor sino algo diferente. Algo que no me pertenece pero que está creciendo dentro de mí. Y fuera de la ventana de este motel en el aparcamiento vacío hay una luz. Una luz azulada que flota a pocos metros del suelo, moviéndose lentamente hacia el edificio. Hacia mi habitación, hacia mí. Esta vez no voy a huir. No tiene sentido. Don Fermín tenía razón. Nadie escapa para siempre. Solo retrasamos lo inevitable mientras ellos nos observan, nos estudian, nos preparan para lo que viene. Pero antes de que lleguen, antes de que la puerta se abra y mi tiempo prestado se agote, necesito que sepas una última cosa. Cuando miro ahora mismo en el espejo de este baño diminuto, lo que veo ya no se parece a Alejandro Vega. Los puntos de luz en mis pupilas se han expandido, convirtiendo mis ojos en 2 pozos de resplandor azulado que brillan en la oscuridad. Y la sonrisa que deforma mi boca no es mía. La luz ha llegado a mi puerta. Puedo sentirlos al otro lado esperando pacientemente. Y voy a abrir, porque ya no soy completamente Alejandro Vega. Soy algo más, algo que pertenece a 2 mundos. Pero antes de irme, una última pregunta. Durante todo este relato, cada vez que mencioné el bulto en mi nuca, ¿sentiste algo? ¿Un hormigueo? ¿Un impulso de tocarte la nuca? Si es así, compruébalo. Ahora, porque ellos no marcan solo a una persona cada noche. Marcan a todos los que escuchan. Bienvenido a los marcados. Nos vemos en la carretera que respira.